La riqueza del centro de documentación es que contienen, lógicamente, los archivos de la Policía de Investigaciones y como así también del Ministerio del Interior. Y ahí hacemos una diferenciación. El Ministerio del Interior tenemos documentaciones que van hasta el año 64, 65, hasta que tiene mayor predominio Pastor Coronel sobre investigaciones y ellos se hacen cargo de las detenciones de aquellas personas que eventualmente eran designadas con el dedo en aquella época como comunistas, marxistas, leninistas, etcétera, etcétera, puesto que regían leyes liberticidas, que lo primero que se hizo después del golpe de Estado fue derogar la ley 209 y la ley 294 de defensa de la paz pública. Una gran riqueza de aportación a elementos probatorios a nivel nacional como internacional, ¿verdad? Y como así también a nivel histórico, porque hace a la vida y vivencia de un país. Ahí nosotros tenemos cómo vivía un pueblo, cómo era controlado un ser humano, cómo era el seguimiento por parte de la policía a personas que tenían 18, 20, 30, 40, 70 años. No había edad, se vivía con temor, se vivía con miedo. O sea, puede escuchar inclusive las homilías de sacerdote, los discursos de Oscar Creil, se puede escuchar un sinfín, diríamos, de cassette, en la cual personas, ¿verdad?, luchaban ya contra el régimen. El profesor Rex, por ejemplo, que es un gran luchador, ¿verdad?, por la defensa de los derechos humanos. La doctora Carmen de Lara Castro, a quien todos la admiramos por su lucha, ya hoy fallecida, ¿verdad? Persecución a esos seres humanos que buscaban un cambio. Pero ¿cuál era ese cambio? Vivir en una democracia. O sea que es bien amplio a lo que nos referimos al hablar de crímenes de lesa humanidad. Tanto, vuelvo a decir, las desapariciones físicas, los homicidios, las lesiones corporales, los daños psíquicos, ¿verdad? Y puede haber ocurrido que la persona A se le haya producido, diríamos, esos hechos, pero ¿a quién afectó? Afectó a toda una familia, afectó a la sociedad, ¿verdad? O sea, eso es crimen de lesa humanidad. Y es un no a la impunidad, porque esa impunidad afecta al sistema de justicia. Hay una falta de credibilidad al sistema de justicia, que es lo que ocurría en aquella época. Este centro, ¿verdad?, se habrán encontrado las documentaciones en 1992, pero tiene vigencia hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy, diríamos, uno va estudiando, uno va profundizando y va encontrando cosas nuevas, porque investigadores es lo que necesitamos. ¿Dónde está la riqueza de este centro? Y eso no lo digo yo, lo dicen a nivel internacional. Estos son los documentos originarios de la firma, el puño y letra de aquellos que tuvieron participación. No son meras declaraciones testificales que yo estoy escuchando, ¿verdad?, sin rúbricas oficiales. Acá tenemos las declaraciones testificales de mucha gente en la cual abajo firman que le tomó la declaración el oficial X. El caso Sher Prono fue un caso emblemático. Se producen, diríamos, todas las pruebas en un largo tiempo hasta que llegamos en el año 1992, mes de mayo, en la cual se dicta la sentencia de 25 años de penas privativas de libertad para los principales, diríamos, responsables del hecho. Un punto muy interesante fue que constituyó la primera sentencia dictada sobre violaciones de derechos humanos, en la cual el gobierno paraguayo recibió, lógicamente, congratulaciones de Amnesty Internacional, WOWLA y otras entidades internacionales de derechos humanos, ¿verdad?, el gobierno nacional. En cuanto a mi función, lógicamente era mi obligación juzgar la causa, investigar la causa a profundidad, tener en cuenta todos los medios probatorios. La sentencia condenatoria fue en base a lo establecido, lógicamente, en el Código Penal. El hecho fue calificado como homicidio con alevosía y en grado de ensañamiento, que en aquella época daba hasta 25 años de penas privativas de libertad. ¿Qué es lo que se determinó? Que Mario Sher Prono entró en el Departamento de Investigaciones
y salió muerto del Departamento de Investigaciones, ¿verdad? Y a través del diagnóstico médico de aquel entonces y de otras pruebas, ¿verdad? No solamente el diagnóstico, sino de otras pruebas testificales, periciales, etcétera, se llega a la conclusión que él fue muerto en tortura. Muerto en tortura, pero cuando eso no estaba tipificado en nuestro código, la tortura como tortura, entonces la calificación jurídica que se dio fue homicidio en grado de alevosía y ensañamiento. Ahora, de los que están es Camilo Almada Morel, Lucilo Benítez y Juan Martínez. Habían fallecido ya Pastor Coronel y Alcibiades Borges. En el caso de Ser Prono, 5 personas. Siguiendo con la profundización, ¿verdad? Se podría eventualmente, ya que son imprescriptibles estos casos, como el caso Campos Aluna, etcétera, se podría ampliar ese número y seguir con la persecución penal. Que la persecución penal es de obligatoriedad, lógicamente, para el Ministerio Público por el nuevo Código Procesal Penal, que hablamos del principio de legalidad procesal. Entonces, sistemas probatorios en la cual todos los jueces pidieron, ¿verdad?, que se le envíen todas esas documentaciones para que ellos puedan llegar también a una condena, ya después de la condena que yo había realizado a través de indicios, presunciones, semiplenas pruebas. Acá ya tenían pruebas directas. Y así también cooperamos a nivel internacional con el operativo Cóndor, que si ustedes estudian y ustedes lo ven, es, diríamos, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, ¿verdad? Se refería al intercambio de prisioneros, ¿verdad? De prisioneros sin que participe la justicia. Una cosa es la extradición y otra cosa es la entrega directa y desaparición, porque tenemos el caso y la ficha del matrimonio Logoluso, ¿verdad? Que viene un avión de la Fuerza Aérea Argentina, sube, diríamos, estas personas entre argentinos y uruguayos, y llega a Ezeiza solamente los tripulantes. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con esos seres humanos? Vinieron los familiares, se les dio todos los documentos, porque a Dios gracias, digo yo, es triste lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero a Dios gracias, la policía paraguaya consignó nombres, apellidos, oficiales intervinientes, quienes manejaban, quienes tripulaban el avión, etcétera, etcétera, quienes iban, le hicieron firmar a esta gente, se comunicó a Pastor Coronel. Entonces tenemos una prueba directa que sirvió no solamente a nosotros, sino sirvió a la Argentina y a gente del Uruguay y a gente de Chile, de la existencia de ese operativo, de ese intercambio que fue, diríamos, realizado por el coronel Contreras Sepúlveda. Quiero hacer hincapié en el tema mujer. Mujeres luchadoras, mujeres con fuerzas también hubieron, ¿verdad? Hubieron mujeres, no quiero citar nombres para no olvidarme de algunas de ellas, pero hay mujeres que realmente dieron fuerza, actuaron con valentía y sostuvieron a los varones. Apolonia Flores, que está ahí a la entrada, que les pido que ustedes filmen la ficha de Apolonia Flores teniendo 12 años, siendo detenida a los 12 años. Y acuérdense que una nena o una persona de 12 años es inimputable y sin embargo guardó reclusión y está la ficha. Eso, por ejemplo, es un elemento probatorio de una detención ilegal. Yo siempre hago hincapié en la visita de colegios y de personas jóvenes, mucho más jóvenes de los que vivió en aquellas épocas. Acuérdense que mi hija nació en el 89, ¿verdad? Tiene 22 años y lógicamente ya nació con el golpe de Estado. Nació en un sistema democrático, en un sistema en el cual pueden hablar, pueden gritar, pueden decir lo que desean contra el Parlamento, el presidente de la República, contra el sistema imperativo, contra todo. Es abierto y hay una libertad. Me estoy refiriendo a la libertad y a la democracia en sí. Entonces, eso es lo que tienen que valorar los jóvenes y de vez en cuando visitar estos centros de documentaciones que hacen a violaciones de derechos humanos para que puedan valorar lo que pasaron sus padres. Que le pregunten a sus padres que vivieron en la época estronista y van a decir, algunos vivíamos con temor. Vivíamos con temor porque no estaban dentro del círculo de la oligarquía estronista. Entonces uno vivía con temor, uno vivía con miedo, uno vivía, diríamos, temeroso de ser detenido por cualquier cuestión.